Bienvenidos al tutorial número 5 del curso de Java. En este tutorial vamos a ver lo que son los array lists. Lo bueno que tiene Java es que no tenés que reinventar la rueda. Java contiene un montón de clases que ya vienen predefinidas. Es decir, lo único que tenés que hacer es buscar lo que necesitas en la librería de Java, conocida como la API de Java. Es decir, esto lo que te permite es aumentar tu productividad en el desarrollo de tus aplicaciones, ya que no vas a tener que hacer código desde cero, vendría a ser. Bueno, y una de ellas, de las clases que ya vienen predefinidas en Java, es ArrayList. Vamos a pasar a ver algunas cosas que puedes hacer con ArrayList. Podés crear uno, es tan simple como la creación de cualquier otro tipo de objeto. Usamos la palabra reservada ArrayList y entre los signos menor que y mayor que, el tipo de objeto que va a contener dentro de cada posición del ArrayList, y bueno, y después instanciamos dicho objeto. Hasta el momento se creó un objeto ArrayList en el heap y por el momento está vacío porque no tiene ningún objeto en él. Por otro lado, podés poner cosas en él. Por ejemplo, creamos un objeto de huevo y con el método add, que ya viene predefinido en ArrayList, es tan simple como pasarle esa referencia h1 entre paréntesis y lo va a agregar a tu ArrayList. En este momento el tamaño del ArrayList crece, es decir, ahora ya contiene un objeto, es decir, que va a tener una posición. Y para poner otra cosa en él, por ejemplo, creamos otro segundo huevo y utilizando nuevamente el método add definido en la clase ArrayList, tan simple como pasarle entre los paréntesis la referencia h2 y lo va a agregar seguido del huevo que habíamos creado en el paso anterior. Fíjate que la diferencia con los arrays, los ArrayList no tenés que definir un tamaño previamente a su uso. Ya que recordá, cuando vos definías arrays, no había manera, o sea, vos tenías que definir un tamaño previamente. Es decir, un array de tantas posiciones. En cambio acá vas agregando, es como si fuera un array dinámico. Otras operaciones que podés realizar sobre los ArrayList es, por ejemplo, usando la operación size. Esto nos va a retornar cuántas cosas hay en él. Otra operación es para consultar si contiene algo específico. Es decir, pasándole una referencia a el método contains definido en la clase de ArrayList, esto nos va a retornar un booleano indicándonos con true si lo contiene en la lista y false en caso contrario. Por ejemplo, otra operación es consultar dónde se encuentra algo, es decir, su índice, utilizando el método indexOf y pasándole una referencia, nos va a retornar el índice donde se encuentra ubicado en el ArrayList dicha referencia. Podemos consultar si está vacío con el método isEmpty, nos va a retornar un booleano. En caso de estar vacío nos va a retornar true y en caso contrario false. Y para remover algo es tan simple como usar el método remove y pasarle entre paréntesis la referencia que queremos remover. En este caso yo le paso entre paréntesis h1, entonces huevo referenciado por h1 va a ser removido del ArrayList. Ahora vamos a pasar a comparar lo que es un ArrayList de un array regular o común. Entonces, para crear un ArrayList habíamos dicho que instanciábamos un objeto ArrayList y lo asignamos a una referencia de tipo ArrayList, ¿no? Y dentro de los corchetes angulares tenés que pasarle el tipo de dato de los objetos que va a contener el ArrayList. Y en cambio, por ejemplo, si nos pasamos a lo que son los arrays, vos tenías que definirle el tipo de objetos que iba a contener el array y además, antes de poder usarlo, tenés que definir un tamaño de ese array, es decir, en este caso va a tener dos posiciones. Pasamos a la sintaxis para agregar algo a un ArrayList. Es tan simple como usar el método add, previamente habiendo definido un objeto. Por ejemplo, en ese caso definimos una referencia a que va a estar apuntando a un objeto que tiene un string hola, y entre los paréntesis del método add le pasamos esa referencia y automáticamente lo va a agregar a la lista. En cambio, si nos vamos a los array, previamente habiendo creado el objeto,
referenciado por A de tipo string, teníamos que específicamente decirle o indicarle en qué posición queremos que se agregue esa referencia. Entonces, en su primera posición le estamos asignando la referencia que apunta al objeto que tiene el string hola. Para agregar otro objeto, por ejemplo, si nos pasamos a lo que son los arrays, es tan simple como nuevamente usar el método add y pasarle la referencia b. En cambio, si nos vamos a los arrays, tenés que específicamente indicarle la posición en la cual querés insertarlo. En este caso queremos insertarlo seguido de la inserción anterior, entonces referenciándolo entre los corchetes con la posición 1. Bueno, por ejemplo, la otra diferencia es si queremos consultar el tamaño del ArrayList, tenemos que usar el método size. Eso nos va a retornar un valor entero que nos va a indicar el tamaño en el cual se encuentra en ese momento el ArrayList. Si nos pasamos a lo que son los arrays tienen un atributo length que nos va a retornar el tamaño del array. Eso tenés que darte cuenta que ArrayList es un método que se llama size, y si nos pasamos a array es un atributo length de los arrays. Bueno, para obtener por ejemplo un valor, si nos pasamos a ArrayList se usa el método get y le pasas el índice donde se encuentra el objeto que querés obtener. En cambio, si nos pasamos al array, entre los corchetes tenés que especificarle el índice en el cual se encuentra el objeto que querés obtener. Acá fíjate que hay una gran diferencia, porque ArrayList es dicho método get, lo que te hace es retornar un objeto de tipo object. Object es la clase padre de todas las clases dentro de Java. En cambio, si nos pasamos al array, directamente nos va a retornar el tipo de objeto en el cual se había definido previamente el array. Para remover elementos de un ArrayList usamos el método remove y le pasamos entre paréntesis la posición en la cual se encuentra dicho objeto en el ArrayList. En cambio, si nos pasamos a los arrays, tenés que asignarle el valor null a la posición en la cual querés que se quite la referencia. Por último, vemos cómo podemos saber si algún elemento está dentro del ArrayList o del array. Si vamos al ArrayList, tenemos un método que se llama contains, que entre paréntesis le pasamos la referencia, en este caso la referencia b, y nos va a retornar un valor booleano si está dentro, o sea, nos retorna true en caso de estar dentro del ArrayList y en caso contrario false. Y ahora vemos que array, por ejemplo, no tiene esa funcionalidad implementada. Entonces lo que tenemos que hacer es recorrer uno por uno los elementos del array, ir determinando con un if si la referencia en el cual queremos saber si se encuentra dentro del array está dentro del mismo. Fíjate, en el caso de ArrayList, pues lo que estás haciendo es trabajando sobre un objeto de tipo ArrayList. Por ende, vos estás invocando métodos común y corriente sobre un objeto usando el operador punto, como ya habíamos visto antes, como cuando creábamos por ejemplo una clase persona y bueno, para acceder a los métodos usábamos una referencia y mediante el operador punto accedíamos a sus métodos públicos. En cambio, con los arrays tienen una sintaxis especial que es específica de ellos. Por ejemplo, cuando vos querías asignar un elemento a una posición del array usando los corchetes, es una sintaxis única y específica de los arrays. Bueno, y también por último acabo de aclarar que aunque un array es un objeto, no podés invocar ningún método sobre él y lo único que podés hacer es consultar su única variable instancia length. Nada más que eso. Resumiendo las diferencias entre array y ArrayList, bueno, resumiendo entonces las diferencias entre lo que es ArrayList y array, acordate que los arrays tienen que saber el tamaño exacto al momento de ser creado. En cambio, con ArrayList lo único que haces es crear un objeto de tipo ArrayList y a medida que vas agregando y removiendo elementos a él, va a aumentar y decrecer el tamaño a medida que esto sucede. Bueno, otra diferencia, que los arrays usan sintaxis específica de arrays que no he usado en ninguna otra parte de Java. Acordate que los corchetes
para acceder a los índices. Otra diferencia que al momento de asignar un objeto a un array tenés que decirle o indicarle la ubicación específica dentro del array en el cual querés asignarlo. En cambio con ArrayList, simplemente con usar el método add y pasarle una referencia, lo va a ir agregando al final de la lista. Aunque podés especificarle específicamente la ubicación en la cual querés insertar el elemento dentro del ArrayList usando el método sobrecargado add, y ahí dice pasarle un index, o sea un índice, coma y bueno, la referencia que querés insertar. Bueno, y por último, los ArrayList en Java 5.0 son parametrizados. ¿Qué quiere decir? Antes de Java 5 no había manera de declarar el tipo de dato de las cosas que ibas a meter dentro del ArrayList. Entonces para el compilador un ArrayList era una colección de objetos pudiendo ser de distintos tipos. Ahora vamos a ver lo que es la librería de Java, es decir, la conocida como API de Java o interfaz de programación de aplicaciones. En la API de Java las clases están agrupadas en paquetes. Para usar cada clase de la API necesitas saber en qué paquete se encuentra dicha clase, y como vemos en esa imagen, pintado con fondo azul, cada paquete tiene un nombre. Por ejemplo, ArrayList se encuentra en un paquete llamado JavaUtil, que contiene clases de utilidad. Después, por ejemplo, hay otro paquete que se llama JavaLang, que tenemos clases esenciales de Java. Después tenemos otro paquete que se llama javax.swing. Tenemos clases de swing, que son las que nos posibilitan crear interfaces de usuario. Bueno, para poder usar una clase de la API de Java en tu código es muy simple. Lo que tenés que hacer es especificar el full name, es decir, el nombre completo de la clase que querés usar. Es decir, el full name consta, o el nombre completo consta, del nombre de paquete, punto, el nombre de clase. Aunque vos no lo estabas notando, ya estabas usando clases de un paquete. Por ejemplo, system, cuando usábamos system.out.print o println, string y math, todas ellas pertenecen al paquete JavaLang. Este es el único paquete que se importa implícitamente en cada clase que vos crees. Bueno, volvamos al caso de la clase ArrayList. Para poder usar la clase tenés que saber el full name, es decir, el nombre completo de la clase que querés usar en tu código. ArrayList no es el nombre completo, sino que el nombre completo sería java.util, que es el nombre del paquete, punto, el nombre de la clase, que en este caso es ArrayList. Pero ¿cómo le indicas a Java que querés usar la clase ArrayList predefinida, que ya viene con Java? Tenés dos opciones. Bueno, la opción 1 es usando import. Import es una sentencia que se ubica en la parte superior de los archivos de código fuente. Ahí vemos un ejemplo, por ejemplo, para usar ArrayList es tan simple como escribir import java.util ArrayList, es decir, el full name o el nombre completo de ArrayList. Y bueno, la opción 2 es escribir el full name en todos lados en tu código. Es decir, por ejemplo, ahí vemos cuando declarás e inicializás un ArrayList, es especificando el full name, o sea, java.util ArrayList como tipo de la referencia lista, y también cuando lo usás como tipo argumento. Es decir, con la opción 1 vos no tendrías que especificar el full name. Ya con especificar el nombre de la clase, automáticamente el compilador va a saber que vas a estar usando la clase ArrayList definida en ese paquete y no una clase ArrayList, por ejemplo, que vos hayas definido. Bueno, ¿y para qué son importantes los paquetes? Bueno, los paquetes son importantes básicamente por las siguientes tres razones. Bueno, una de ellas es la organización de tu proyecto. Es decir, cada paquete que vos veas en la API de Java, lo que tiende es a resolver una funcionalidad específica. Por ejemplo, Swing está encargada de resolver cuestiones de interfase de usuario, ¿no? Bueno, como segunda razón de importancia de los paquetes es que previenen las colisiones de nombre. Es decir, que lo que posibilitan es poder definir un scope o un alcance de los nombres de las clases. Y bueno, como tercer cuestión importante es que proveen un nivel de seguridad, porque vos podés restringir el código que escribís con el fin de que otras clases fuera del paquete no puedan acceder a tus clases.
Y por último, esta pregunta más que nada vienen de si programaste en C. ¿El import hace más grande tu clase? Acordate que un import no es lo mismo que un include de C. El include de C lo que hacía el compilador, después de encontrar una sentencia include, es tan simple como copiar y pegar el código que referencias en include, y con esto lo que hacía es generarte un archivo de mayor tamaño. En cambio, un import lo único que te hace es ahorrar el trabajo de escribir. Es decir, en vez de especificar el full name completo cada vez que quieras usar una instancia o un objeto de tipo, por ejemplo, ArrayList, en vez de especificar el full name, es decir, el paquete, punto, el nombre del paquete, punto, el nombre de la clase, simplemente con el nombre de la clase ya esto le podés indicar a la máquina virtual que vos estás usando la clase de la API. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Chau.